Guadalupe Correa Cabrera. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Víctor, Ricardo. Muy buenas tardes y un placer estar con ustedes como todos los jueves. Gracias, igualmente. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Es un placer, como siempre, estar contigo cada jueves. Saludo a Guadalupe, a Víctor y al auditorio que nos está siguiendo en este momento. Gracias. Víctor Ronquillo, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Hola, pues los saludo con mucho gusto a Lupita Correa, a Ricardo, a Julio y obviamente pues también al público que nos acompaña pues en esta sesión semanal de reflexión sobre temas de seguridad y geopolítica y demás cosas, mi querido. De todo. ¿No? Gracias, De todo. Víctor. Ricardo Ravelo, dijo Felipe Calderón en un tuit luego que el presidente de la República había dicho, yo no soy Felipe Calderón, dijo el propio, iba a decir indiciado, pero no, el propio indicado, dijo de inmediato, dijo que efectivamente que no eran iguales e hizo una serie de consideraciones muy elogiosas, donde dijo que durante su administración se había confrontado abiertamente al crimen organizado, que además se había respetado la ley, el Estado de Derecho y que se había luchado para recuperar calle por calle, casa por casa, el poder del Estado, pues frente al poder de los criminales. ¿Qué opinas de esas palabras, de esa postura de Felipe Calderón? Ricardo Ravelo. Mira, Julio, debo decirlo como es. Todavía sigue pesando la pregunta respecto de qué fue lo que Felipe Calderón combatió en 6 años de gobierno, de 2006 a 2012. En realidad, la etapa de Felipe Calderón fue de las más cruentas por el tema de la guerra, pero fue una guerra que en realidad pues trajo como consecuencia muchas muertes y muy poca efectividad o nula efectividad en cuanto a al combate real al crimen organizado. Uno de los balances más trágicos y más lamentables de toda esta etapa fue el hecho de que las organizaciones criminales mexicanas terminaron asociándose unas con otras y además internacionalizándose, ¿no? Es decir, a partir del sexenio de Felipe Calderón empezamos a hablar de un narcotráfico continental, donde la mayor parte de los grupos criminales mexicanos ampliaron sus tentáculos, sus redes hacia América Latina y realmente desplazaron la actividad, por ejemplo, en Colombia. Hay una cuestión ahí interesante, es decir, el hecho de que el hijo desplazó al padre, ¿no? En este caso, los mexicanos llegaron a Colombia, se adueñaron del transporte, que es la era fundamental, y obviamente a partir de ahí el crimen organizado en Colombia no quiere decir que se haya achicado o se haya desmantelado, al contrario, dio un giro drástico y hoy la actividad de crimen organizado en Colombia es distinta, pero tan eficaz como en su etapa de esplendor. En el caso mexicano no se combatió ninguna organización criminal. La mayor parte de los casos que enjuició el gobierno de Calderón a través de la PGR fueron casos inventados o bien con muchísimas fallas a la hora de integrar los expedientes, porque hoy no existe un solo preso por corrupción y por ligas con el narcotráfico en esa etapa del calderonismo. Es decir, la mayor parte de los acusados, alcaldes, funcionarios de alto nivel, incluso de la propia PGR, pues todos terminaron siendo liberados, porque como en ningún otro sexenio, en el de Felipe Calderón se hizo un uso extralimitado de la figura del testigo protegido para enderezar acusaciones fabricadas en contra de los enemigos del poder, enemigos políticos. Y entonces, pues estos casos realmente no se sustentaron ante los jueces por falta de pruebas y todos terminaron liberados. Uno de los escándalos mayores fue el tema de la operación limpieza en la PGR, con una cauda de funcionarios que fueron encarcelados y luego liberados por falta de pruebas. El caso del Michoacanazo, una
docena de alcaldes que terminaron presos tuvieron que ser liberados por falta de pruebas. Es decir, en resumen, el combate al crimen organizado en la etapa de Felipe Calderón resultó un fracaso y un fiasco, con la agravante de que además su secretario de Seguridad Pública hoy está preso por servir a los intereses del cártel de Sinaloa. Me parece que lo que Calderón dice no es cierto. Finalmente, esto ya lo coloca como un mentiroso, porque pues él sabe bien y de fondo que su gobierno fue un fracaso en este renglón. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de las palabras de Felipe Calderón? Y bueno, pues es que lo que dice Ricardo Ravelo me parece muy sensato. Es también oportuno, pues, evaluar el saldo de lo que se vivió en aquella época. ¿Realmente se cambiaron las cosas? ¿Realmente se respetó el Estado de Derecho? ¿Se abatieron los grupos criminales? ¿O en qué quedó todo aquello? Víctor, por favor. Bueno, yo creo que es el momento en que lamentablemente se establece la guerra contra el narcotráfico con todas las posibles consecuencias, ¿no? Esta definición genera sin duda lo que podemos llamar una catástrofe humanitaria de dimensiones que tenemos que lamentar. A mí me parece que Felipe Calderón tendría que ser considerado como un posible, como posible culpable de crímenes de lesa humanidad. Creo que su gestión al frente del gobierno de nuestro país generó graves problemas, como lo mencionaba, en términos de violaciones de derechos humanos. Pero habría que preguntarse con quiénes estableció alianzas el gobierno de López Obrador para llevar adelante su estrategia de la guerra en contra del narcotráfico. Sin duda, estableció alianzas con lo que podemos considerar los sótanos del poder del Pentágono, el llamado complejo militar industrial de Estados Unidos, que de alguna manera desde el inicio o digamos de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se constituyen como un elemento determinante en el escenario político norteamericano. La industria armamentista es una bujía de la economía de ese país desde entonces. Esa alianza establecida con estos sectores por parte del gobierno de Felipe Calderón es evidente. Uno de sus principales gestores en esa alianza es Genaro García Luna, el otro es Medina Mora. Hay por ahí una nota que yo no encontré, pero que guardo con mucho interés, de una reunión que se lleva a cabo en el estado de Morelos, donde están presentes algunos de estos personajes ligados a la política y a la estrategia de seguridad de Felipe Calderón antes de que entre en funciones su gobierno, y es una reunión que celebran con integrantes de con cabezas de las agencias de Estados Unidos, ¿no? De eso da cuenta una nota por ahí extraviada en el Financiero hace muchos años. Y luego, ¿con qué otro sector estableció alianzas Felipe Calderón para llevar adelante su estrategia de guerra contra el narcotráfico? No lo sé si Felipe Calderón de manera directa, pero hay evidencias de que su gobierno estableció alianzas con el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, esas alianzas generaron, sin duda, una estrategia que ya era conocida, que ya se había practicado, pero que en esos momentos fue muy clara, ¿no? El avasallamiento de un grupo del crimen organizado o de varios grupos del crimen organizado para establecer la preponderancia de otro. Una estrategia que también se siguió años antes durante el régimen de Salinas de Gortari y que se estableció y se generó también en la época de Fox, de acuerdo al mero recuento de lo que ocurre en esos sexenios en términos de las capturas, las acciones de, pues en contra de estos grupos criminales. Lo otro que hay que mencionar y que sin duda forma parte de este entramado es que no, no me parece a mí menor el hecho de que en relación a la realidad de la Secretaría de Seguridad Pública, en esos momentos podíamos considerar que se establece
un verdadero cártel criminal al interior de esta secretaría, ¿no? Del cual tenemos evidencias a partir pues de las acusaciones en contra de Genaro García Luna y de sus allegados. Y también tenemos evidencias muy dolorosas de la actuación de algunos personajes ligados a la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto a el delito de secuestro y la fabricación de culpabilidades, ¿no? Todo esto conforma un panorama verdaderamente aterrador en términos de lo que podemos considerar seguridad pública, en términos de lo que podemos considerar también seguridad nacional, y una afectación grave, ¿no?, a la vida de las personas, pero en términos del control territorial geopolítico, de la estrategia por parte de este sector ligado a la política de los distintos gobiernos de Estados Unidos, ese sector del complejo militar industrial genera un control territorial muy importante y una estrategia que busca retomar o buscar cómo reforzar la estrategia de llevar adelante lo que puede considerarse la crisis de Estados Unidos, ¿no? La pérdida de su hegemonía política, en Latinoamérica. Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa, tu opinión, por favor, acerca de estas declaraciones de Felipe Calderón y el saldo en términos no solo históricos, sino además prácticos, concretos de lo que fue aquella acometida que él inició contra el crimen organizado en México. Guadalupe. Es increíble, es absolutamente increíble el cinismo, la falta de reconocimiento de un periodo que fue, como dicen mis colegas Víctor y Ricardo, un periodo negro en la vida de la seguridad en México. Realmente esta negación y este cinismo que caracteriza a Felipe Calderón después de la destrucción que causó con la misma declaración de la guerra contra las drogas y la operación de una estrategia completamente fallida, pero al cobijo y en colaboración con los Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida. En Estados Unidos se le apoyó, se le arropó, y definitivamente el complejo militar industrial, el Departamento de la Defensa, obviamente otras agencias como la DEA, como el FBI, inclusive agencias de inteligencia de las diferentes agencias de seguridad en los Estados Unidos, la parte de la inteligencia operó en México y entraron a México como si fuera su cocina, ¿no? Todo este periodo lo describimos, un colega y yo, con el cual no tenemos una visión muy similar, pero bueno, lo escribimos, lo documentamos vía entrevistas con diversos personajes, no necesariamente críticos, sino que apoyaron esa etapa tan negra, y la crítica es contundente. Nuestro libro se titula La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias. Ahí nos podemos dar cuenta de la tragedia tan enorme que significó ese sexenio. Es muy importante añadir, por ejemplo, la información que se incluyó en los Wikileaks. Los mismos estadounidenses que arroparon, que entrenaron a agentes, a Fuerzas Armadas en México, ellos también, los mismos estadounidenses, reportaron todas las fallas en la estrategia. Y por eso mismo, el ex embajador de los Estados Unidos en México tuvo que dejar su puesto a petición del muy enojado Felipe Calderón. Es muy importante también considerar lo que acaban de decir mis colegas con relación a la Secretaría de Seguridad Pública, al hecho de que en Estados Unidos hay una investigación sobre supuestos sobornos millonarios del cártel de Sinaloa al número 1 de la seguridad. Las acusaciones de Tomás Ángeles de Aguajare, la vinculación que hace de Genaro García Luna y sus vínculos que señala con el crimen organizado, que se encuentran también en este libro, son aterradores. Por el otro lado, considerando los números de homicidios en México, iban a la baja, precisamente, y la gráfica lo señala, con las cifras oficiales. Los homicidios empiezan a incrementarse desde el año 2007, y ellos hacen una base de datos que la hace Alejandro Poiré,
y esta base de datos la tienen que terminar en el año 2011 porque se les fue de las manos el número de homicidios, los escándalos, las desapariciones que ahorita mismo nos muestran que México es una gran fosa común. Estos desaparecidos son de una época en la cual se declaró una guerra contra las drogas y personas desaparecieron. No sé si yo el debido proceso. ¿Quiénes son los desaparecidos? ¿Cuáles enfrentamientos? Y estas personas se aparecen en lugares como la Bartolina. ¿Quién desapareció a estas personas? El crimen organizado. Se planteó una guerra entre buenos y malos, donde las Fuerzas Armadas desaparecieron y no se siguió el debido proceso, no se siguieron, se sembraron pruebas, se escondieron cuerpos, se enterraron cuerpos, se destruyeron cuerpos por las mismas Fuerzas Armadas. Tenemos escándalos de vinculación de la Policía Federal al crimen organizado. ¿Qué pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México? El evento de Tres Marías. Es una verdadera masacre la que sucedió. Realmente ese señor debería ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y su salud mental pareciera estar pues ya en vilo, ¿no? Porque al no reconocer, al estar en un estado de tanta negación, con todos los elementos que, además de los que mencionan mis colegas, de los que estoy mencionando yo, de lo que se mencionó en los Wikileaks, de toda una serie de desapariciones que no tienen todavía nombre y apellido. Me llama la atención, solamente para terminar, esta investigación periodística que hacen varios, ¿no? Sobre las desapariciones en México, y donde no se quiere llamar esta agenda de encontrar a los desaparecidos, donde no se quiere nombrar por nombre y apellido a quienes perpetraron estos asesinatos. Y quien avaló estos asesinatos bajo la iniciativa Mérida se vinculó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal en actividades que no estaban bajo sus órdenes normales, ¿no? No convencionales, en estrategias no convencionales. Es una era negra que todavía debimos seguir investigando y que en Estados Unidos ya se tiene al personaje más importante de toda esta trama esperando un juicio. Y vamos a ver, tal vez se sigue esperando este juicio porque también puede ser que estuvieron involucrados también, igual agencias estadounidenses, no sabemos, agentes estadounidenses, no sabemos. El tema de García Luna es un tema que sigue dando mucho que hablar y que todavía no tiene un fin. Muchas gracias. Al contrario, Guadalupe. Ricardo Ravelo, se han multiplicado los señalamientos, particularmente destacan los de senadores de Estados Unidos, legisladores del vecino país, que acusan al gobierno de México de tener nexos con el crimen organizado. Digamos que esta línea de argumentación ahí está. Y hoy los dirigentes de los partidos que integran esta alianza Va por México han dicho que van a impulsar una comisión de investigación que indague acerca justamente de estos presuntos hechos. Lo anunció el propio Alejandro Moreno. Dijo que se va a impulsar en la Cámara de Diputados que haya una comisión para investigar la presunta injerencia del crimen organizado en las elecciones de 2021 y 2022 y en el gobierno federal. Dijo que se buscará que entren todas las fuerzas políticas y expertos para que analicen la presencia y el papel que jugó el crimen organizado en esos comicios. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo? Mira, Julio, desde mi punto de vista muy complicado, difícil realmente sacar un elemento probatorio fehaciente que indique que hay una vinculación o un pacto entre el gobierno federal, o en este caso el presidente López Obrador, y el cártel de Sinaloa. Sin embargo, a partir de los acercamientos que ha tenido el presidente de la República con estos personajes sinaloenses, particularmente del cártel de Sinaloa, pues se han desatado muchas especulaciones, muchos comentarios de las líneas de entendimiento que tiene el presidente, en particular con la gente de Sinaloa. Muchas críticas, acusaciones, recuerdo la de Porfirio Muñoz Ledo, la de Francisco Labastida, y bueno, y lo más reciente, la de los senadores Ted Cruz y de Marco Rubio,
que directamente pues acusaron al presidente de tener pactos con este grupo criminal. Yo creo que una investigación podría despejar estas sospechas o dudas. Lo que sí puedo decir es que ya digamos, la burbuja ha ido creciendo muchísimo, a grado tal de que, bueno, hoy tenemos una nube de sospechosismo respecto de esta posible relación entre criminales y el presidente López Obrador. Ahora, el hecho de ir a saludar a las gentes de Sinaloa, de ir a Badiraguato, de estar bajo la seguridad incluso de los propios personajes del cártel, bueno, eso implica una relación con el único detalle o el detalle explosivo de que es una relación con personajes que se dedican a la delincuencia organizada, se dedican al tráfico de drogas. No es una relación menor, es una relación que trae como consecuencia demasiado ruido y que se aprovecha también para hacer señalamientos muy fuertes en contra del presidente por estos entendimientos que presuntamente existen. Pero digamos que siguiendo la línea de los indicios, podría decir también que sí llama mucho la atención, por ejemplo, estas visitas, ¿no?, del presidente a Sinaloa, y particularmente ahí, al corazón del cártel de Sinaloa, que es Badiraguato. Llama también muchísimo la atención que en los estados de la República, donde ya gobierna Morena, o donde va a gobernar Morena, incluidos municipios y otras demarcaciones, el avance de Sinaloa es significativo. Doy un ejemplo. En el caso de Veracruz, un territorio que conozco, porque bueno, yo soy de allá, ese estado estaba controlado primero por los Zetas. Después, con la era panista de Miguel Ángel Yunes, empezó a ser controlado por el cártel de Jalisco. Desde hace poco más de un año, Sinaloa prácticamente tiene ya controles importantes en esa región, en varias regiones de Veracruz. Es decir, llama la atención. Puede ser una coincidencia, lo pongo ahí como un elemento, que ahí donde ganó Morena, Sinaloa se está extendiendo. Y yo me pregunto, ¿acaso el proyecto de gobierno en materia de seguridad no va encaminado a construir aquel viejo anhelo sinaloense de realmente darle forma a lo que se llamó en su momento una gran federación del crimen organizado? Es decir, que un solo grupo de narcotraficantes controlen el negocio y que de esta manera se esté apostando a una suerte de pacificación del país para evitar estas confrontaciones regionales. Es decir, es muy sospechoso todo esto, ¿no? Pero ha generado demasiado ruido y creo que, bueno, ya el señalamiento al presidente, yo insisto, no hay ningún elemento probatorio, se tendría que hacer una investigación al respecto, pero sí llama la atención toda esta cauda de indicios, esta relación de indicios que apuntan a que hay, por lo menos, si no un pacto, pues sí unas líneas de entendimiento muy claras entre el presidente y ese grupo criminal. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, no necesito agregar mucho, lo que ha dicho Ricardo Ravelo es claro y contundente. ¿Qué opinas? Pues no, mira, yo la verdad es que no estoy de acuerdo, ¿no? Creo que todos estos indicios no se sostienen de ninguna manera. Las visitas a Badiraguato tienen que ver pues con otras visitas que el presidente realiza a lo largo de sus distintas giras, ¿no? Es un lugar donde yo lo contaba como una anécdota, en alguna ocasión me decían que los verdes no iban ahí más que para chingar. Y esta es parte de la política social que ha realizado López Obrador. Me parece, pues lo entrecomillo, ¿no? Esto que pueden considerarse líneas de entendimiento. ¿Qué es eso? Por favor. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nivel hemos llegado, no? Y luego lo que sí considero, pues también muy preocupante,
es pensar que un gobierno que se asume como un gobierno progresista, como un gobierno de izquierda, y que lo ha mostrado en los hechos, incluso en la relación con Estados Unidos, pudiera establecer lo que en su momento, según información periodística, ¿verdad? Con todas las dudas que eso puede generarnos, pues procuró establecer Salinas de Gortari, a partir de la relación de Acosta Chaparro, de Arturo Acosta Chaparro, personaje deleznable, determinante en el terrorismo de Estado en los años 70, y su vinculación con el hermano incómodo, ¿no? Entonces, no lo sé, yo sí creo que esto habría que preguntarnos primero sobre la calidad moral de los personajes que pretenden formar esta comisión, sobre el contexto en que se da esta conferencia de prensa hoy, y bueno, ese contexto tiene que ver sin duda con pues una derrota brutal por parte de Va por México en términos electorales, ¿no? Y luego lo otro, esta narrativa se ha construido desde el año pasado y tiene que ver sin duda con lo que en otros países ha resultado muy eficaz para deslegitimar a gobiernos progresistas y gobiernos de izquierda, ¿no? Se construye este ruido mediático, se manejan elementos subjetivos con una finalidad muy clara, proveniente de la derecha, y esa finalidad sin duda tiene que ver con buscar desestabilizar y con buscar también que en un futuro esta posible comisión, a partir de elementos seguramente infundados, como ocurrió con el famoso desafuero, se establezcan posibles líneas jurídicas aliándose con ese espacio del poder judicial que lamentablemente en muchas instancias sigue copado por intereses claros de la misma derecha. Esto en alianza y como parte de una estrategia continental que ha dado ya resultados en Brasil, que dio resultados en Bolivia y en Argentina. De eso estamos hablando, no de líneas de entendimiento. Hablemos con profundidad de estos elementos, considerémoslo y ubiquémoslos en este contexto, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Y creo que es francamente preocupante que esto esté ocurriendo en el país, pero me parece también que hay una estrategia inteligente por parte del propio López Obrador de pues decirlo claramente, presenten elementos de pruebas. Y esos elementos de pruebas hasta el momento no se han conocido. Después de que el año pasado Alito, el Marquititos y este personaje Jesús Zambrano fueron a la sede de la OEA, además de la OEA, ojo, a denunciar la intromisión del narco en las elecciones del 21, un año después no tenemos nada concreto. Solamente estos vaguísimos indicios y estas declaraciones por parte de personajes que, insisto, no tienen la menor calidad moral, la bastida. Y tristemente, el caso de Muñoz Ledo, que bueno, pues yo no me puedo explicar a qué responden estas declaraciones, sino lamentablemente, pues al deterioro que a todos nos van causando los años, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que mirar en este contexto que he mencionado esta intención de formar una supuesta comisión para indagar los hechos, entendiendo que esto es parte de una estrategia que se conoce como lawfare y que ha dado tristes resultados en otros países, ¿no? Y que busca la deslegitimación de gobiernos y de proposiciones y de propuestas democráticas de izquierda. Gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, no necesito agregar más. Han estado muy claras las posturas de Ricardo, de Víctor sobre este tema. ¿Qué opinas tú, Guadalupe? Soy un poco más de... Yo soy un poco más de la opinión de que no existen pruebas, ¿no? Creo que estoy más de acuerdo con Víctor en este sentido, porque las supuestas pruebas y la supuesta narrativa, además que viene
de Washington, ¿no? De congresistas estadounidenses que siempre quieren ver todo con relación al narco. ¿Qué es el narcotráfico? Cuando hablamos de las elecciones y la vinculación de delincuencia organizada, de crimen organizado, estamos quizás hablando de otra cosa. Estamos hablando de políticos corruptos a nivel local, a nivel estatal. ¿Estamos hablando de narcotráfico o estamos hablando de otro tipo de crímenes, de otro tipo de vinculación a negocios ilícitos? Habría que ser mucho más concretos, mucho más claros. El que un presidente salude a una persona vinculada con un grupo no quiere decir que este grupo esté vinculado formalmente con el gobierno federal. Y esta es una narrativa que está utilizando, claro, va por México, y bueno, habría también que entender que todos estos personajes, sí, de muy dudosa calidad moral, de muy dudoso desempeño, y un liderazgo pésimo, ¿no? O sea, Claudio X González Jr., como dije en otra ocasión, es un junior, una persona que su padre hizo unos buenos negocios y él se las da de líder moral, de líder de un proyecto político a nivel nacional, con poca inteligencia, con pocos principios, sin un proyecto social. Lo que están haciendo ellos es simplemente repetir historias, pero que den argumentos. Me recuerdo a Lili Telles, por ejemplo, ya hablamos de Muñoz Ledo, del penoso deterioro, porque se ve deteriorado el señor también, ya en todos sus dichos no hace sentido. Tú estás haciendo algo. También, por ejemplo, Anabel Hernández escribió un penoso artículo, cada vez más penoso. En mi perspectiva, esta señora dejó de hacer periodismo y se dedica simplemente a decir que le dicen y que le dice la fuente de la fuente, que no puede decir quién le dice, pero que están vinculados el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación y una serie de personajes de los cuales no tiene ningún elemento. Se basa en puros fuentes anónimas, y esto es lo mismo que empiezan a repetir todos los demás. Lili Telles, recuerdo también en el marco de las elecciones, empezando a acusar también al gobierno federal de estar vinculada con el cartel del Golfo y el cartel del Chapo. ¿Qué es esto? O sea, no tiene ni siquiera idea de lo que está hablando. Entonces, ¿estamos hablando de narcotráfico o estamos hablando de políticos que se organizan para delinquir? Que eso es delincuencia organizada. Y esto ha pasado y esto pasa en todo el país. Pero estamos hablando de narcotraficantes, como lo dicen la gente de la OEA, me imagino que también, y los congresistas estadounidenses, que siempre han utilizado, los Estados Unidos siempre han utilizado la estrategia antinarcóticos, la acusación, para poder intervenir en los asuntos de otros países, porque para ellos es una cuestión de seguridad nacional, la cuestión de las drogas. Entonces, obviamente, no me sorprende, pero no me están dando ningún elemento, ninguna prueba fehaciente que relacione al presidente Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa, además de haber saludado a una persona y además de haber operado una estrategia como el Culiacanazo de una forma en la cual no iban a elevar los niveles de violencia como se elevó durante la administración de Felipe Calderón. Sin embargo, Genaro García Luna, el hombre fuerte de la seguridad en la época de Felipe Calderón, está en la cárcel y supuestamente hay muchísimas pruebas que lo vinculan al cártel de Sinaloa. Y ahorita las mismas personas como Felipe Calderón y personas que estuvieron operando esta estrategia ahora acusan al presidente, y bueno, puede ser, yo no estoy diciendo que no lo esté, simplemente que no me dan ninguna prueba, que todo parece ser como un chisme, ¿no? de vecindad. Y bueno, sí, es muy triste ver a personas como Anabel Hernández, lo siento, y también como el señor Muñoz Ledo deteriorarse de esa manera. Muchas gracias. Gracias a ti, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿quieres retomar algo sobre este tema o pasamos a otro relacionado? Pues, pero en otro esquema, como es el tema de la molestia del presidente Joe Biden por las restricciones en México a la DEA. Por favor, Ricardo. Mira, yo lo que nada más añadiría aquí, más allá de esta polémica, que en efecto se vuelve política, se aprovecha para linchamientos, etcétera, nada más un elemento. Pruebas va a ser muy complicado, ¿no? Pero dicen, bueno, si camina como pato, grazna como pato, nada como pato, pues ¿qué es? Yo nada más pondría un elemento ahí. Si no hay entendimiento entre el cártel de Sinaloa y la presidencia de la República, ¿cómo se explica el avance de Sinaloa en los territorios gobernados por Morena? El público lo podrá responder. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Pues quién sabe, ¿no? Pero es bastante sospechoso, y como insisto, esta es la nube de sospechosismo que hay
y que se ha ido construyendo pues a partir del culiacanazo para acá, ¿no? Creo que esto es un elemento, ahí está. Si hay una investigación que no ha habido hasta ahora, pues esperemos que sea una investigación seria. Ahora, ¿quién va a hacer la investigación? ¿La Fiscalía? ¿Una comisión de diputados? ¿Con qué intención? Es decir, todo esto va a terminar en una revoltura ahí de comentarios, opiniones, señalamientos, que, bueno, se va a disipar en la polémica, la polémica inútil. Sí. Y como siempre, ahora, comunicación entre los presidentes y el crimen organizado siempre ha habido. O sea, esto no es nuevo. Ahí está el caso de Felipe Calderón, con cómo tenía, por ejemplo, al general Acosta Chaparro como interlocutor con los cárteles del narcotráfico. Salinas tenía su propio personaje para estas comunicaciones. Siempre ha existido comunicación. Lo que pasa es que, bueno, ahora surgieron algunos elementos quizá más evidentes y de ahí ha surgido esta polémica. Ahora, con respecto a lo del... Ricardo, si me permites, Ricardo, si me permites, ¿por qué no me dejas nada más cerrar? Si Víctor o Guadalupe tienen algún comentario breve, ya no tan extenso, sobre lo que ha dicho Ricardo, para cerrar ya este punto, y regreso contigo luego, Ricardo, para lo de Biden y la DEA. Víctor, Guadalupe. Bueno, yo solamente quisiera añadir lo siguiente, que ya de alguna manera lo he manifestado, ¿no? Pero esto es obviamente parte de una estrategia, así como se usa la narrativa del narco, que lo hemos discutido aquí en varias ocasiones, también se utiliza ahora, sin duda, este elemento del narcotráfico para generar una tensión social, para generar indudablemente un proceso que busca desestabilizar a este gobierno. O sea, lo otro, ¿no? Vamos, si estas líneas de entendimiento existieran, pues uno se preguntaría por qué existe cada vez de manera más grave y dolorosa una alta incidencia de violencia perpetrada por grupos de la criminalidad, muchos de ellos asociados a las fuerzas del narcotráfico, ¿no? Creo que esto cae por su propio peso e insisto mucho, ¿no? Miremoslo con profundidad, con seriedad y no aludamos a simplemente indicios que dejan de lado evidencias claras de cómo ha funcionado este discurso, esta narrativa, con propósitos para buscar la desestabilización de gobiernos progresistas en Latinoamérica. Bien. Gracias, Víctor. Guadalupe, ¿deseas intervenir sobre este tema? Sí, simplemente poner en la mesa la estrategia estadounidense de lo mismo que dice Víctor Ronquillo, ¿no? ¿Cómo sucede? Bueno, recuerdo los dos eventos, ¿no? Genaro García Luna está en la cárcel por supuestamente recibir sobornos millonarios del cartel de Sinaloa y ¿para qué lo necesita? Tanto dinero que hubo de Plataforma México, tanto dinero que pudo tener acceso por la creación de los penales, la privatización de los penales, de las cárceles en México, es difícil, no sé, deberíamos ver las pruebas. Por el otro lado, también está el general Cienfuegos, que como sabemos, se filtró a toda la opinión pública el documento de los estadounidenses, la investigación de Operación Padrino, que la verdad daba demasiado que desear, siempre con este fantasma del narco, ¿no? Y ahorita, de nuevo, los congresistas hablando de los mexicanos narcos, ¿no? Cuando en realidad Estados Unidos es más un narcoestado. ¿Por qué? Porque su estrategia de avance geoestratégico, geopolítico, se vincula a una estrategia antinarcóticos, de forma central en el hemisferio. Estoy hablando de que a nivel hemisférico la DEA no actúa como realmente una agencia antinarcóticos, sino una agencia para control geoestratégico de recursos, geopolítico también, con un objetivo geopolítico, y todo vinculado al tema de las drogas, ¿no? Como si todos los mexicanos o los políticos mexicanos estuvieran vinculados con el Chapo, con el cartel de los Beltrán Leiva,
con todos estos narcotraficantes. Y si vemos, ha sido una constante del gobierno de Estados Unidos. También hay que considerar esto, ¿no? Y sí, como dice también Víctor, otros líderes en América Latina, y aquí no quiero justificar a nadie, pero sí, o sea, no nada más gobiernos progresistas, gobiernos de cualquier tipo, por ejemplo, el cartel de los soles en Venezuela, siempre vinculados a historias que me parecen pues muy cercanas a la serie de Netflix, recordando también el gran libro de nuestro amigo Osvaldo Zavala en relación con los carteles no existen. Gracias. Gracias, Guadalupe. Bien, Ricardo Ravelo, pues regresamos pues al tema de Joe Biden y su incomodidad o su insatisfacción respecto a restricciones en México a la DEA. Ricardo. Bueno, es que justamente esta postura del gobierno de Estados Unidos se suma a los señalamientos que hay contra López Obrador. Es decir, pareciera que están planteando el hecho de que el presidente no quiere que la DEA opere abiertamente para que no se investiguen los presuntos vínculos que hay con el narcotráfico, ¿no? Hay que recordar que estas modificaciones a la ley de seguridad se dieron justamente después de la captura y liberación del general Cienfuegos y después de una investigación supuestamente llevada a cabo por la PGR que demostró que no había elementos, es decir, ni siquiera hicieron una investigación, simplemente analizaron el documento de la DEA, pero no hubo una investigación para confirmar si realmente había o no relación entre Cienfuegos y el narcotráfico. Simplemente, bueno, le dieron carpetazo al tema, liberan a Cienfuegos y después vienen estas modificaciones a la ley para acotar las tareas de la DEA en territorio mexicano, como si la DEA les estorbara. ¿Para qué? Bueno, no lo sabemos, ¿no? El asunto es que ahora que ya ha pasado más de un año de esta reforma, pues la DEA dice, bueno, ya no vamos a rendir informes, nosotros vamos a llevar a cabo nuestras investigaciones, pero lo cierto es que también hay un ángulo que hay que plantear aquí, que durante los gobiernos anteriores la DEA incurrió en muchísimos excesos en sus funciones en territorio mexicano. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de las detenciones en las que participaban, los operativos para presentar a personajes del crimen organizado e interrogarlos. Ellos mismos les pasaban los expedientes a la PGR para llevar a cabo investigaciones que les interesaban robustecer. En fin, hubo mucho libertinaje de la DEA que nunca se acotó con ninguna reforma legal, como ahora se hizo después del caso Cienfuegos, ¿no? Quizá esa coincidencia despierta alguna sospecha, pero lo cierto es que les acotaron la actividad y bueno, la DEA se siente tan incómodos y el presidente Joe Biden también ha planteado que bueno, con esta postura del gobierno mexicano, pues da a entender que se ha ido perdiendo la confianza entre ambos países precisamente para el manejo de los temas relacionados con la delincuencia, con las investigaciones relevantes. Entonces, en la medida en que si la DEA no tiene manga ancha en México, se pierde la confianza. Si la DEA tiene manga ancha en el territorio, entonces la confianza se retoma. Creo que ahí hay una serie de cuestiones de estiras y aflojas que se tienen que poner en orden y en claro. Es decir, no es qué dice Estados Unidos o qué dice México, sino cómo se establecen los lineamientos legales para un buen entendimiento en materia de crimen organizado y que las operaciones estén sujetas a lo que dice la ley, no a lo que quiere un país o quiere el otro, ¿no? Y creo que esto realmente ha estado de lado, es decir, se ha centrado en una polémica inútil desde mi punto de vista, porque Estados Unidos quiere los tiempos de jauja que vivió con el PRI y el PAN, y hoy México está en unas condiciones distintas donde dice, bueno, permíteme, ¿no? La ley establece que tú tienes que estar sujeto a estos lineamientos, y bueno, esto yo creo que ha generado la molestia, ¿no? Pero me parece que cuando se pone orden en
el desorden, pues sí se generan incomodidades, pero creo que por otro lado también la relación tiene que ser sana y de buen entendimiento, siempre y cuando esté basada en lo que establece la ley. Bien, gracias. Gracias, Ricardo. Víctor, si me permites, sé que Guadalupe tiene una cita en un ratito más y yo creo que para darle chance de que tenga su intervención, vamos a dejarle que por favor dé su opinión ahora. Guadalupe. Muchas gracias, muchísimas gracias, Julio. Sí, tengo ahorita una cuestión que atender así como en punto. Muchas gracias. Sí, el papel de la DEA, y es un poco seguimiento a lo que estaba diciendo antes. El papel de la DEA ha sido absolutamente fallido. Desde que la DEA se creó, con todos los billones de dólares, los incrementos tan importantes de financiamiento a una agencia que opera, como dije antes, no para atacar el tema de las drogas, para dejar que fluyan las drogas, sino por el contrario, como un arma geopolítica, ¿no? Para presionar gobiernos, para generar problemas. Y finalmente en Estados Unidos las drogas siguen fluyendo y se consumen como en lugares como si fueran, totalmente fueran legales, ¿no? Pienso otra vez en Skid Row, pienso en la Tercera Avenida en la ciudad de Seattle, pienso en Kensington, en Filadelfia, el nivel de drogadicción, o sea, ¿de qué te trata? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está haciendo la DEA? ¿Está realmente limitando la entrada de las drogas a Estados Unidos? ¿O por el contrario? Sí. Estamos hablando de un instrumento geopolítico, geoestratégico para Estados Unidos, y de alguna forma creo que se justifica ponerle límites a esta agencia que está utilizando investigaciones de la calidad. Si esa fue la investigación de Operación Padrino en años, así como nos la enseñaron, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza el Departamento de Justicia! Parecía ser que esa investigación estaba hechiza. Yo la leí toda. Fue de vergüenza, mal escrita, mal investigada. En años teniendo esto, ¿para qué? Para ver, supuestamente darle un seguimiento al hombre fuerte de la seguridad durante la era de Enrique Peña Nieto, el secretario de la Defensa Nacional, con el que ya habían tenido relación, y aún así vendiéndole a través del Comando Norte, vendiéndole armas de gran calibre, de gran escala, para las guerras más impresionantes que ellos mismos pelean a México, porque tenían un gran aliado que ya lo venían investigando y le dieron un premio de la Escuela de la Defensa. O sea, son cuestiones que sí nos ponen a cuestionar por qué Estados Unidos tiene información y la utiliza para fines geopolíticos, no la utiliza realmente para desmantelar organizaciones criminales, pues mejor que no esté. Eso es algo que a mí me parece relevante, ¿no? La DEA es irrelevante, es completamente una organización fallida, porque hoy por hoy Estados Unidos tiene los niveles de consumo de drogas y obviamente bueno, tenemos una también en México, en todo el hemisferio tenemos un problema enorme, pues deben desaparecer a los estadounidenses. En lugar de quejarse de que no los dejan operar en México, deberían de redefinir su estrategia antinarcóticos, su estrategia de salud pública, de todo su contexto social, económico, de incentivos, porque el pueblo estadounidense se ve que está más enfermo que nunca. Gracias, Guadalupe. Y bueno, pues aprovechamos para darte las gracias por adelantado y nos vemos la próxima semana. Gracias, Guadalupe. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Que les vaya muy bien a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Víctor Ronquillo, por favor, tu opinión sobre este tema de las quejas o la inconformidad del presidente de Estados Unidos respecto a las restricciones a la DEA en México. Víctor, por favor. Bueno, creo que en ambos países existen factores de presión y no hay duda que esos factores de presión tienen que ver con las instancias en ocasiones más oscuras, ¿no? Y con aquellas instancias que en estos momentos quisieran mantener viva la estrategia de la guerra del narco, porque corresponde, ¿no?, a claros beneficios económicos para la industria armamentista, claros beneficios económicos también para lo que podemos considerar la industria del narcotráfico, claros beneficios para los sectores que pues se dedican al lavado de dinero en este narcoestado que menciona Lupita, ¿no? Estados Unidos, un verdadero narcoestado, ¿no? Donde el negocio del narcotráfico es abundante y próspero,
un país en donde además hay sin duda los mayores capitales de lavado de dinero, y un país que a partir de la guerra del narco, pues como ya lo hemos dicho hasta el cansancio y reiteradas veces en este programa y en muchos otros, pues lo utiliza como una estrategia de control geopolítico, ¿no? Creo, por otra parte, que también en México existen esos factores de presión y que ninguna de las instituciones en ambos países es monolítica, ¿no? Ninguna de las instituciones ligadas a lo que podemos considerar tareas de seguridad. No hay duda, desde mi punto de vista, de que coincido con Ricardo, ¿no? ¿Cuál es la raíz de esta realidad y en dónde se origina? Sin duda con la captura del general Cienfuegos y su inmediata y sospechosa liberación, pero me parece que la posición de México ante lo que puede considerarse esta estrategia seguida por los sectores más conservadores y más oscuros dentro de las agencias de Estados Unidos, dentro del Comando Norte, dentro del Pentágono, es una estrategia que busca un nuevo camino y un nuevo sendero, ¿no? De acción conjunta. Creo que además corresponde a todo un proyecto político que hace evidente que en este momento mantenemos a nivel de país y se mantiene a nivel de gobiernos una relación de mayor equidad, por lo menos a nivel del discurso político, con Estados Unidos. Y eso es enormemente significativo en las áreas de seguridad, porque al final de cuentas, como resultado de esta subordinación terrible, es que México puso los muertos. Es que hoy hablamos de una catástrofe en términos humanitarios. Ese fue el resultado del calderonismo que llevó a su máxima expresión una estrategia seguida en México desde el inicio del gobierno de Salinas de Gortari y que culmina de una manera atroz en ese momento y que todavía hoy vemos secuelas terribles. El hecho de que las Fuerzas Armadas estén en tareas de seguridad pública corresponde también a esa realidad que lamentamos terriblemente, ¿no? Entonces, insisto mucho en esto de mirar las cosas en contexto, ¿no? Y saber también que una declaración de este tipo de cara a la Cumbre de las Américas, bueno, pues es una declaración en términos de la búsqueda de algunos votos por ahí que pudieran encontrarse a favor del proyecto político de Biden y de cómo ha sido pues puesto en tela de juicio por el sector más conservador de Estados Unidos, pero por el sector más liberal también, ¿no? Creo que esos son algunos elementos, Julio, que yo pondría sobre la mesa. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, se nos va el tiempo, ya son las 2 de la tarde con 55 minutos. Creo que nos quedan unos 3 minutitos para cada cual, para tocar un tema que requiere más tiempo, pero que es finalmente el de la Cumbre de las Américas y los acuerdos que se dicen o se perfilan en materia de migración. ¿Cómo ves el tema, Ricardo Ravelo? Mira, ese es otro asunto. Antes de eso, perdón, nomás un dato adicional a lo que decía Víctor. Llama mucho la atención el enojo que tiene Biden con respecto al tema de la DEA en México. Y incluso unos meses antes habían dicho que por qué México no reparaba en el hecho de que como territorio ya se convirtió en un refugio de espías rusos. Porque si un territorio es verdaderamente codiciado para este tipo de trabajo de espionaje, pues es México, por la cercanía con Estados Unidos. Y dicen, bueno, hay tantos espías rusos que el gobierno mexicano no dice nada, pero sí le acotan sus tareas a la DEA. Un tema polémico, bueno, que viene de meses atrás. Cumbre de las Américas, me parece algo, pues, el tema migratorio, ¿no? Uno de los puntos a tratar. Creo que aquí, bueno,
ya se generó ahí una polémica bastante fuerte, el hecho de que supuestamente se va a anunciar una inversión de $2,000 millones para la región del llamado Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, y se da en un contexto, pues, digamos, que pinta un poco desangelado por la ausencia de los presidentes de esos países en dicha cumbre. Realmente, bueno, en otros lados, en Europa, etcétera, las polémicas van en función de que la cumbre de las Américas no tiene ningún sentido, ¿no? Se han sentado muchas veces, se tratan los temas, se discuten, se comprometen inversiones, etcétera, pero al final no se aterrizan las cosas, ¿no? Esta danza de inversiones que se han anunciado desde hace tiempo para poder frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, pues la verdad que lleva muchos años, ¿no? Y hasta hoy no vemos nada claro, no hay un proyecto claro, definido, objetivo, que realmente vaya enfocado a la inversión y al objetivo central, que es que la gente se quede en estos países, que ahí logre sus objetivos de trabajo, etcétera, y de desarrollo. Porque no se hacen, al final del día no se hacen. Seguramente se van a anunciar estas inversiones, vuelve a surgir la esperanza de que finalmente se trabaje en función de un proyecto concreto y a mediano o largo plazo, pero al final lamentablemente estos temas se quedan en el aire, como han pasado. Son 9 cumbres donde el tema ha sido central y lamentablemente sigue sin concretarse el proyecto, ¿no? Pero ahora, bueno, en un contexto diferente, con la ausencia de estos países, que pues debieran ser los más interesados en estar ahí precisamente, pero si no están es porque finalmente pues no le ven ninguna posibilidad importante de que esto se concrete, ¿no? Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, para cerrar esta mesa segura, por favor, tu opinión sobre este tema. Ya estamos al final del programa, pero sobre la Cumbre de las Américas y el tema de la migración, por favor. Bueno, creo que es uno de los temas centrales en términos de la relación de Estados Unidos con México, con los demás países de Latinoamérica, ¿no? Sobre todo con aquellos países donde lamentablemente existe una crisis política, una crisis lamentable también económica y una crisis de violencia. El otro tema, pues tendrá que ver con la seguridad y el otro tema, sin duda, con el comercio y el desarrollo. Pero me parece que este tema no ha sido tratado, estoy de acuerdo con Ricardo, desde perspectivas diferentes, ¿no? Se ha buscado en distintos momentos el generar posibilidades de desarrollo en estos países, pero me parece que esta búsqueda ha topado con la terrible realidad de otra vez los grandes intereses económicos que hay detrás de esta realidad que pues condena la migración y a las personas en movilidad a la criminalización. Por una parte, criminalización, mi querido Julio. Por una parte, habría que mirar claramente cómo existe, así como existe una industria armamentista, también existe y en ocasiones asociada a ella una industria de lo que puede ser la construcción de muros, de barreras, de contención de la migración en el mundo. Esto se menciona poco, pero es parte de la realidad. Y con ello existe todo un beneficio y toda una estructura financiera que soporta estos grandes negocios de la contención migratoria y de la criminalización. Y bueno, también hay que mencionar que la condición de ilegalidad de muchos trabajadores beneficia a muchos de sus empleadores del otro lado de la frontera norte de nuestro país y de la frontera pues continental que representa ella, ¿no? Y a ello yo me atrevería a señalar para cerrar
con un comentario que, si no resulta alentador, por lo menos insiste en que tenemos que mirar estos fenómenos sociales desde una perspectiva distinta, ¿no? Y yo lo he señalado en otras ocasiones. La migración tiene que verse como un recurso civilizatorio. Todos somos migrantes y de alguna manera la migración ha permitido la concreción de nuevos alientos, de nuevas esperanzas, de nuevos horizontes para nuestra especie. Lamentablemente, en esta realidad del siglo XXI, lo que orilla a la migración son 3 o 4 factores determinantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por una parte, el carácter económico de subordinación, de explotación, de marginación. Por otra parte, la extendida violencia que existe en los países de Honduras, de Guatemala y El Salvador, como efecto otra vez de la política imperialista de Estados Unidos en los años 60 y los 70, ¿no? Y otro factor que también tiene que ver con un equívoco desarrollo de este sistema mundo en el que nos encontramos y que tiene que ver sin duda con un protagonismo fundamental en esa construcción de este sistema mundo de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y que sin duda los efectos del cambio climático, efecto de una sociedad fundada en el consumo y que nos ha habituado al desecho. Estos migrantes, y eso es lo más importante y lo que yo quiero rescatar, son seres humanos que lamentablemente este sistema mundo ha condenado a ser personas desechables, Julio. Pues sí, así están las cosas. Víctor Ronquillo, muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Un abrazo para ti, para el público que nos escucha, también para Ricardo, que aunque haya diferencias, Ricardo, siempre sabemos que estamos en la misma construcción de la esperanza y del ejercicio periodístico decente, honesto, mi querido Ricardo. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Igualmente, como siempre, un honor estar aquí. Saludos a Víctor y nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias a ambos y nos vemos